de ayer se publicó el Decreto Legislativo 1384 que modifica nuestro Código Civil en relación con aquellas normas que restringían la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Nuestro Código Civil mantenía un sistema de incapacidad a través del cual personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad psicosocial eran considerados incapaces y podían ser sometidos a un proceso de interdicción, con lo cual se les nombraba un curador y se les reemplazaba completamente su voluntad. Era este curador quien decidía por las personas. Esta ley lo que hace es eliminar esa figura, eliminar la incapacidad por discapacidad. Las personas, por ejemplo, como decía el código antes, que tienen retardo mental ya no podrán ser consideradas incapaces, por lo tanto ya no podrán ser sometidas a un proceso de interdicción y ya no existirá un curador que decida por ellas. Contrario a este modelo, lo que se tiene ahora en nuestro código es un modelo de apoyo en la toma de decisiones, donde la persona puede designar apoyos que son una suerte de facilitadores de la voluntad, personas que ayudan a la persona con discapacidad a tomar una decisión y a formular una voluntad, pero que bajo ninguna perspectiva van a reemplazar la voluntad de esta persona. Creo que el principal avance de esta ley es justamente implementar de manera adecuada un mandato que venía dado desde la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero más allá del aspecto normativo, creo que hay un aporte importante en términos de permitir la realización de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Hasta el día de ayer existían personas que no podían casarse, no podían heredar, no podían adquirir no solamente un inmueble, sino que en general no podían celebrar ningún tipo de transacción comercial. Tenían dificultades para acceder a un trabajo porque cuando querían acceder a un empleo, si es que caían en los supuestos de incapacidad del régimen civil, el empleador les solicitaba interdictarse para poder firmar el contrato de trabajo, con lo cual se vuelve un poco absurdo porque entonces el dueño de ese sueldo ya no es la persona que lo trabaja, sino el curador, porque de facto va a ser él quien lo administre. Y claro, una persona con discapacidad no podía cuestionar al curador porque bajo el Código Civil es incapaz y por lo tanto no podía presentar ningún tipo de recurso judicial. Entonces creo que esta norma no solamente es coherente en términos normativos, sino también coherente en términos humanos. A partir de esta ley, la primera disposición complementaria y transitoria establece qué pasará con aquellos procesos de interdicción que ya tienen sentencia firme y qué pasará con los procesos de interdicción en trámite. En relación con los que ya tienen sentencia firme y un curador designado, la modificatoria plantea que las personas con discapacidad se restituyen plenamente en su capacidad jurídica, o sea, las personas con interdicción se restituyen en su capacidad jurídica y pueden proceder a escoger o designar un apoyo en el marco del régimen de apoyos de la norma. Aquellos procesos de interdicción que se encuentren en trámite pues quedan sin efecto y las personas, de igual manera, las personas con discapacidad pueden optar por un régimen de apoyo. La condición de inimputabilidad que se maneja en el marco del derecho penal no se ve expresamente afectada, no se ve expresamente modificada por lo que establece el Código Civil, en la medida en que la incapacidad civil y la inimputabilidad penal son figuras distintas que responden a criterios distintos. Por lo tanto, no hay una incidencia automática en la figura de la inimputabilidad penal. Lo que sí creo que esta norma va a generar es que empecemos a repensar la validez de estas figuras. La incapacidad civil parte de asumir que la persona no puede tomar buenas decisiones para su vida y que necesita de alguien que las tome por ellas. Y además para proteger a terceros frente a, por ejemplo, un acto de estafa, ¿no? Porque justamente la persona no comprende adecuadamente lo que realiza, sus actos. Esta norma cambia, la modificatoria del Código Civil cambia esa concepción completamente. La inimputabilidad en el caso del derecho penal parte de asumir que la persona con discapacidad intelectual o psicosocial no comprende el carácter prohibitivo de la norma o no puede determinarse de otra manera en razón de su discapacidad y por eso comete un delito.
Son figuras distintas, con fundamentos distintos, pero que tienen un punto en común, que es asumir que la discapacidad de la persona la lleva a no estar en posibilidad de comprender lo que está realizando. Creo que esta modificatoria en el ámbito civil hace necesario entonces replantearnos la figura de la inimputabilidad en el ámbito penal y empezar a pensar que las personas con discapacidad, así como pueden ser sujetos de derecho en el marco del derecho civil y pueden contratar y pueden ser responsables por un incumplimiento contractual, también pueden ser sujetos de derecho en el ámbito penal y por lo tanto pueden cometer un delito y deben asumir las consecuencias de dicho delito. A partir de la promulgación de esta norma existen algunos retos pendientes, tanto en materia legislativa como retos para nuestra propia sociedad. En relación con lo primero, pues este es un primer paso, se ha modificado el Código Civil, se han modificado algunas normas también del Código Procesal Civil. Sin embargo, hay toda una necesidad de explorar la figura de la persona con discapacidad en el derecho penal y en el derecho procesal penal, ¿no? Cómo puede darse su participación como testigo, cómo puede darse su participación como víctima también. Y por lo tanto, ahí hay un trabajo que hacer para alinear la idea de capacidad civil en esta rama del derecho. Otra norma que también debe ser revisada a partir de la modificatoria del Código Civil es la Ley General de Notariado, en la medida en que los notarios pues, son las personas que deben dar fe de la capacidad y por lo tanto van a tener que reformular un poco el trabajo que hacen porque ya no cabrá poner en duda la capacidad civil de una persona. En materia de la sociedad, en materia de qué nos toca a nosotros como sociedad, pues nos toca empezar a pensar que estas personas que estaban totalmente invisibilizadas, estas personas que considerábamos que si se relacionaban con nosotros eran solamente desde una mirada caritativa o asistencialista, en realidad son seres humanos que pueden y deben dirigir su vida de la manera que a ellos mejor les parezca. Y por lo tanto debemos empezar a acostumbrarnos a convivir con estas personas, a generar también espacios de inclusión para estas personas y además a estar atentos a la necesidad de levantar barreras que pueda tener una persona con discapacidad. Me parece importante señalar que cuando la Convención de Personas con Discapacidad reconoce que las personas con discapacidad, incluso las personas con discapacidad mental, tienen plena capacidad jurídica, no niega que pueda haber algún tipo de deficiencia mental. No se niega que puede haber algún tipo de condición cognitiva distinta. Lo que sí va a negar la Convención es por qué esta condición mental distinta debe traducirse en la negación de derechos. ¿Por qué la diversidad humana debe generar como correlato que haya un grupo de personas que no tengan derechos? De manera más o menos parecida a lo que en nuestra historia ha ocurrido con las personas afrodescendientes o con las mujeres. ¿Por qué el hecho de que seamos diversos hace que tengamos menos derechos? No debería ser así y tampoco debería ser así con personas que tengan algún tipo de deficiencia mental. Sin embargo, eso no implica que las personas que tengan algún tipo de deficiencia mental no requieran de nuestra parte ciertos ajustes y adaptaciones para poder incluirse en sociedad.